Muy bien, aquí estamos de nuevo para ver un tema más de espiritualidad cristiana. Esta semana vamos a seguir viendo también cómo Dios trabaja en nuestras vidas y cómo Él tiene a veces que ejercer disciplina para que nosotros podamos ser mejores personas. Por eso que el capítulo que vamos a ver hoy es la disciplina de Dios, pero no una disciplina que tiene que ver con eh, ejercer en nuestra vida toda una serie de hábitos que nos van a dar disciplina. No, tiene que ver con una palabra que no nos gusta, que tiene que ver con el castigo, pero un castigo que se hace por amor. Mira lo que dice Hebreos 12:11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta ya desde niño que tus padres tengan que llamarte la atención, tengan que disciplinarte, tengan que ponerte castigos? Aunque este es un tema también muy debatido. Cuando yo era niño, mis padres ejercían una disciplina física sobre mí. Hoy parece que nos hemos dado cuenta de que tal vez no es necesaria la disciplina física. El tema de dar una zurra en el trasero. Eh, a mí me hacían falta cuando yo era niño, pero tal vez hoy tienes una forma diferente de pensar. Generalmente nuestros padres, nuestros abuelos, o si estás viendo esto y eres una persona que ya tiene una edad, 50, 60, 70 años, tal vez no entiendes por qué hoy tus hijos no disciplinan a tus nietos como lo hacíamos nosotros o como lo hacían nuestros padres. Pero es que va cambiando las formas también. Y hoy vamos descubriendo a través de la psicología que hay formas mucho mejores de disciplinar y de educar a nuestros hijos que simplemente coger un cinturón o una paleta y darles. ¿eh? Hay formas mejores para eso. Entonces, Dios es un ser y una persona que nos disciplina de una forma perfecta. A veces nuestros padres puede ser que nos hayan disciplinado incorrectamente, enfadados, con toda la ira cuando nosotros nos portábamos mal. No tuvo que haber sido así. Pero Dios no es una persona que viene a nuestra vida enfadado y que nos quiere hacer daño. No nos quiere hacer sufrir. Lo que quiere es que cambiemos. Lo que quiere es traer disciplina a nuestra vida para que seamos mejores. Y siempre lo hace por amor. La disciplina es infligir un daño pequeño para evitar un daño mayor. ¿Sí? Entonces Dios trae disciplina a nuestra vida que nos va a doler, pero eso nos va a evitar daños que la vida o nuestras malas decisiones nos van a hacer mucho más daño que ese. Por eso que nunca olvides que Dios nos disciplina con amor. Hay un profesor, Daniel Oubel, que conocí hace ya muchos años en el Instituto Bíblico Palabra de Vida en Argentina, donde estudiamos ahí junto con mi esposa Paula, y él una vez nos dijo esto: la peor disciplina de Dios es cuando nos deja sin disciplina, entregándonos al pecado. Mira, hay padres hoy en nuestra sociedad que nunca disciplinan a sus hijos, que les dejan ser como quieren ser. No hay límites. Y estas pequeñas criaturas van pasando los años y se convierten en unos tiranos, que no respetan ni a sus hermanos, ni a sus padres, ni a los profesores en el colegio, ni ninguna autoridad en sus vidas. Y es porque nunca les han puesto límites. Cuando tú no amas a tu hijo, no te importa. Pero si verdaderamente lo amas, le tienes que corregir. Porque un niño, y nos lo dicen los psicólogos, necesita límites. Necesita aprender a frustrarse cuando es niño. Necesita aprender
para que sepa cómo gestionar la frustración. Y muchas veces los niños cuando son pequeños prueban los límites y dicen, voy a ver hasta dónde puedo llegar, a ver hasta dónde aguanta mi padre o mi madre o las personas que me cuidan. Y nosotros tenemos que saber, amamos a nuestros hijos, amamos a aquellos que tenemos a nuestro cuidado, entonces tenemos que corregir, tal como Dios nos corrige a nosotros. Si realmente quisiéramos vivir la vida, porque a veces hay personas que dicen, yo quiero vivir mi vida, ¿por qué tengo que someterme a lo que Dios me dice? Pero es que eso realmente no es vivir, eso es existir. Dios puso límites en nuestra vida justamente para que vivamos felices. Una persona sin límites es una persona agobiada por la vida, que no tiene paz en su corazón, que tiene un vacío en su alma. Dios nos ha creado dependientes, autónomos pero dependientes, no independientes. La independencia, ¿sabes dónde comenzó? Cuando el diablo, cuando Lucero, ese ángel perfecto que Dios había creado, decidió en su corazón decir, yo ya no quiero adorar a Dios, yo quiero mi propia independencia, quiero mi lugar, yo también puedo recibir la adoración tal como Dios la recibe. Y ahí se independiza de Dios, o eso creía él, porque al final el príncipe de este mundo, el diablo, sigue siendo una criatura donde Dios ejerce su soberanía. Y no hay absolutamente nada que el diablo haga que Dios no lo permita. Si te acuerdas cuando él vino a la vida de Job para hacerle daño, primero Dios le dice, bien, te dejo que le quites sus posesiones y sus hijos, pero no toques su salud. Y entonces Satanás viene y quiere destruir a Job, pero Dios le dice algo y le pone un límite y él no puede transgredirlo. Y luego le dice Dios, bien, te dejo también que toque su salud, pero no lo mates. ¿Te das cuenta? Dios es el soberano y el diablo, aun siendo una criatura con mucho poder, está sometido a la soberanía de Dios. Por eso que tenemos que aceptar esa disciplina y recordar que necesitamos límites. No podemos independizarnos de todo. Somos dependientes desde que nacemos. ¿Qué hace un bebé los primeros años si no tiene a alguien que le cuide? De hecho, se moriría si no tiene alimento, si no tiene un abrazo, si no tiene el pecho de su madre o un biberón. Él es dependiente. Y tenemos que recordar que nosotros también dependemos continuamente del Señor. Ahora, esa disciplina que el Señor trae a nuestra vida casi siempre es con dolor. A veces es como el arado. No hay buena siembra si no hay arado. Y tal vez vives en una ciudad, tal vez nunca has tenido la oportunidad de ver cómo se ara la tierra. Yo nací en una aldea y en mi casa había animales y había que hacer una serie de cosas del campo y en la huerta y, y vi muchas veces, y todavía lo veo hoy, el tema de arar la tierra. Antes de plantar la semilla, tienes que remover la tierra, porque si la semilla cae en un terreno duro, como luego vamos a ver, no puede haber cosecha, la semilla no va a germinar ahí. Por eso que no hay buena siembra si no hay arado. Y si la tierra pudiese hablar cada vez que le pasa el arado por encima, se quejaría y diría, yo no quiero que me hagáis agujeros, yo no quiero que me paséis por encima haciendo surcos. Pero a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Él quiere poner su semilla en nosotros y tiene que romper la dureza de nuestro corazón. Los terrones de tierra que tenemos duros, sacar las piedras para poder sembrar. Y eso todo nos duele.
Pero tenemos que recordar que Dios siempre lo hace para nuestro bien. Él no pasa su arado por nosotros disfrutando de hacernos daño. No, Él lo pasa porque quiere que demos fruto. ¿Mm? Por eso que es un proceso: arar, sembrar y cosechar. Primero se ara, después se siembra y después se cosecha. Si no hay primero una tierra preparada, la semilla no va a dar el fruto que debería dar. Y pongo aquí esto: estiércol y arado. ¿Por qué? Porque una vez al año yo tengo que ir a casa de mis suegros, que crían una ternera todos los años. Ya ves, vivimos en la aldea. Y esa ternera, durante meses, pues produce una serie de desechos. ¿Y qué es el abono? Pues a veces puedes comprar sacos de abono para abonar la tierra y plantar. Pero yo lo que tengo que ir a hacer, aunque a veces no es algo muy agradable, es ayudar a mis suegros a sacar el estiércol de lo que es la cuadra una vez que se mata a la becerra o a la ternera. Y ahí pasas varias horas pues sacando estiércol, ¿no? ¿Y por qué? Porque antes de arar, ese estiércol se va extendiendo por todo lo que es la tierra, la huerta, y después viene el tractor y ara la tierra, y ese estiércol abona y prepara la tierra para que la semilla produzca fruto. A nadie le gusta a veces tener su vida llena de estiércol. A veces somos así. Permitimos el pecado en nuestra vida. Permitimos suciedad en nuestra vida. Pero Dios es capaz de usar ese estiércol que a veces nosotros mismos nos metemos dentro, pasar su arado sobre nosotros y luego plantar su semilla y su palabra para que dé fruto. Tal vez esto te suena así un poco asqueroso, ¿eh? Pero creo que son ejemplos que te pueden servir para recordar y para pensar en cómo Dios hará en nuestra vida. Igual podríamos decir lo mismo acerca de lo que es la poda. Cuando una persona quiere que el árbol dé más fruto, de vez en cuando hay que podarlo, hay que cortarle las ramas. Y uno dice, pero si le cortas las ramas no va a dar fruto. No, es al revés. Cuando tú cortas ramas que tal vez ya están secas o que ya no les llega la savia del árbol, lo que estás haciendo es darles de nuevo vida, y luego van a volver a salir ramas y ese árbol va a dar más fruto. Por eso recordemos, cuando Dios viene a nuestra vida para podarnos, no es para hacernos daño, es para que nosotros podamos dar más fruto. Sin poda no hay crecimiento. Un versículo aquí en Proverbios 15:32, que dice: el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. De hecho, estamos leyendo Proverbios, ¿verdad? En esta asignatura, porque Proverbios es un libro lleno de sabiduría, donde Dios nos aconseja a través de refranes escritos por hombres sabios cómo debe ser nuestra vida. Y ahí se nos habla mucho también de la disciplina y de cómo debe ser la crianza de unos padres a los hijos y cómo los hijos deben responder a los padres. Yo recuerdo en mi escuela dominical, cuando era niño, que memorizábamos las escrituras y sé muchos versículos de Proverbios gracias a ese tiempo donde me enseñaban a memorizar. Y muchos de esos versículos tienen que ver con: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces los proverbios nos enseñan a vivir como Dios quiere. Los proverbios son como sabiduría encapsulada, donde Dios nos enseña muchas cosas. Y cuando nosotros tenemos en poco la disciplina de Dios o la disciplina de otras personas, entonces no somos sabios, somos necios, somos personas que no le dan valor a la disciplina.
¿A quién le gusta el sufrimiento? Pero muchas veces el sufrimiento es lo que Dios usa para forjar nuestros caracteres. Una cosa más, ante los problemas de la vida, ante la falta de trabajo, ante una enfermedad en la familia, ante una persona difícil, ¿reaccionamos o respondemos? Porque eso es algo muy importante que debemos aprender como cristianos. A veces simplemente reaccionamos de mala forma, no pensamos lo que vamos a decir o no pensamos lo que vamos a hacer. Pero Dios lo que quiere es que nosotros respondamos. Respondamos a lo que Él tiene para nosotros. Respondamos a lo que Él demanda. Respondamos de una forma cristiana. Y para responder de una forma espiritual, nosotros tenemos que aprender a hacerlo con mansedumbre. Si queremos realmente una espiritualidad cristiana, tenemos que aprender a responder. Mira, una cosa interesante en cuanto a este tema de el arado y de la semilla es que la semilla no cambia. Lo que cambia es el suelo. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? En la que Jesús nos dice que había diferentes tipos de suelo, que el sembrador salió a sembrar y antes no se sembraba la semilla eh, tal como tal vez se siembra hoy. Antes se tiraba la semilla y la semilla caía en diferentes lugares. Entonces, en un suelo duro, la semilla no hacía nada y venían las aves, se comían la semilla y se la llevaban. Y en el suelo donde había piedras, tampoco fructificaba la semilla. Y así Jesús nos está mostrando de una forma espiritual cómo la semilla del Evangelio y la semilla de la palabra tienen que caer en buena tierra. La semilla del Evangelio nunca cambia. El Evangelio tiene poder para transformar las vidas. Pero, ¿por qué a veces hay personas que responden al Evangelio y otras personas no? Por la dureza del corazón, porque no se humillan delante de Dios, porque su orgullo les dice, ¿cómo que el Evangelio es un regalo? De ninguna forma yo no voy a aceptar un regalo. Y más en la sociedad en la que vivimos hoy, donde decimos nadie te regala nada. Hay que trabajar, hay que luchar por las cosas. ¿Cómo que el cielo es un regalo? Y hasta que nos humillamos como niños, porque eso dice Jesús, el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Y por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos que aprender que nunca va a cambiar la semilla ni la doctrina de la palabra de Dios. Pero según cómo la recibimos en nuestras vidas, eso sí que nos va a afectar. ¿Queremos tener fruto? ¿Queremos tener una buena espiritualidad cristiana? Tenemos que tener nuestro corazón preparado para recibir la semilla. Cuando vamos el domingo a la iglesia, ¿vamos con nuestro corazón preparado para adorar a Dios, para recibir la semilla? ¿O vamos cargados con todos los problemas de la semana o endurecidos por cosas que nos han pasado y en vez de estar escuchando la palabra de Dios, estamos pensando en nuestros problemas que tenemos que enfrentar el lunes? Tenemos que aprender a que el diablo no arrebate la semilla de nuestras vidas. Y no solamente los domingos, sino cada día de nuestras vidas. Si no tenemos un tiempo devocional con el Señor cada día, es el diablo quien nos está robando trozos de nuestra vida. Y nosotros como cristianos necesitamos de Dios siempre para depender de Él. Hay un instrumento que se utilizaba y aún en algunos lugares de Castilla o de personas de lugares donde hay mucho campo y mucho trigo y muchos cereales, todavía se utiliza. Claro que hoy ya hay tractores y hay máquinas especializadas para cosechar, pero el tribulo o el tribulum era un instrumento que era una plancha de madera y debajo tenía como piedras afiladas y eso se, se añadía, por ejemplo, a lo que era un animal de tiro y entonces, como era muy pesado,
esa plancha de madera, ese tribulo, lo que hacía era pasar por encima de la cosecha para cortar. Y entonces el grano se iba despegando de la paja. Y de ahí es donde viene la palabra tribulación. La tribulación es algo que viene a nuestras vidas, que nos hace daño, pero lo que Dios hace y lo que Dios quiere es separar el grano de la paja. La paja no sirve, en el sentido de que no tiene grano, no es un cereal, no te va a dar harina ni puedes tener pan. Por eso que cuando hay tribulación en nuestra vida, Dios usa ese daño que se hace en nosotros para producir fruto. Y la disciplina siempre es por amor. La disciplina de Dios siempre es por amor. Y nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos o lo que sea, o a las personas que sean, aquellas que están bajo nuestra autoridad, tenemos que entender eso. Es por amor, no es por castigo, no es por hacer daño, no es para decirles has sido malo y entonces ahora te voy a hacer daño. Y también la disciplina en la iglesia, que a veces es mal ejercida, y entonces un hermano peca, y entonces nosotros, en vez de ayudar y restaurar y estar a su lado, parece que lo pisoteamos, y que decimos, pecó, pues ahora que aprenda, y ahora que madure. No es así. Si nosotros como pastores, ancianos de iglesia, hermanos en Cristo, no restauramos, ayudamos, lloramos con y abrazamos a nuestros hermanos que pecan, no estamos ejerciendo una disciplina por amor. Recuerda que un día puedo ser yo o puede ser tú quien caiga en el pecado y quienes necesitemos esa restauración. Y recuerda que somos el cuerpo de Cristo y que todos los miembros nos necesitamos unos a otros, y que si un miembro peca o un miembro se duele, todos se duelen con él, no lo dejan solo. Si tú estás poniendo un clavo en la pared para colgar un cuadro, y con el martillo te golpeas un dedo, no es que solo el dedo se mueve y el resto del cuerpo permanece inmutable, ¿eh? Sino que todo el cuerpo se mueve. Y entonces si te has hecho daño, estás sangrando, todo el cuerpo se mueve y camina y van a buscar algo para curar a ese dedo. Y así es como tiene que ser la iglesia. Un miembro está herido. Tenemos todos que trabajar, arroparle, ayudarle, curarle, ponerle una tirita, llevarlo al médico, lo que sea, porque todos sufrimos cuando un miembro sufre. Y eso es lo que sería la disciplina en la iglesia. Dios está más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos. A Dios le encanta nuestro ministerio, le encanta cuando le servimos, se goza al ver a sus hijos e hijas trabajando para Él. Pero a Él lo que más le gusta es cuánto le amo. No cuánto hago por Él, sino cuánto le amo, cuánto estoy con Él. Y a veces estamos tan ocupados con el ministerio y estamos tan ocupados sirviendo al Señor que nos ocupamos, que nos olvidamos de estar con el Señor. ¿Te imaginas una esposa que está todo el día trabajando, 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 un ama de casa, está haciendo un montón de cosas en casa siempre y la comida y esto y los niños y no sé cuánto, y no estoy diciendo que tiene que ser la mujer solamente la que hace eso, ¿eh? Es un ejemplo. Y entonces tú imagínate que está siempre intentando que todo esté bien y luego cuando llega su marido a casa, pues ella no le presta atención, sino que se va a dormir. Y sí, hace muchas cosas para la casa y para el hogar, pero si no está con su marido, ¿de qué sirve? Y al revés, un marido que trabaja y trabaja y trabaja, todo para proveer a su familia, pero si no está con su familia, si no está con su esposa, entonces ¿qué son? Son criados, son sirvientes, pero que no se aman. Y nosotros igual, hay muchas cosas para hacer para Dios,
pero lo más importante es estar con Él, es tener ese tiempo de intimidad en la habitación, porque el Señor es nuestro esposo y nosotros somos su esposa. Y eso lo dice Apocalipsis. Por tanto, entendamos que la disciplina de Dios es para nuestro bien y que cada problema que tenemos que enfrentar en nuestra vida tiene un propósito. A veces vamos a sufrir. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, queridos hermanos, vamos a intentar aplicar este tema a nuestras vidas. Vamos a recordar que el amor de Dios es tan grande que no nos quiere dejar que hagamos lo que queramos. No nos quiere dejar sin límites. Y a veces cuando nosotros pecamos, justamente nos vamos a dar cuenta que somos hijos e hijas de Dios cuando viene la disciplina de Dios. A veces uno sospecha que cuando alguien que se dice creyente está pecando terriblemente y dando un mal testimonio de su vida y de su iglesia, y no viene la disciplina de Dios, uno realmente se pregunta, ¿es la gracia de Dios o es realmente que esa persona no es creyente? Porque Dios al que ama, disciplina, dice la Biblia, como un padre a su hijo. Por tanto, vivamos estas cosas. Queremos ser mejores en nuestra espiritualidad cristiana, aceptemos la disciplina de Dios y recordemos que es para nuestro bien. Nos vemos en el siguiente curso, en la siguiente lección. Muchas bendiciones.